El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Amén, que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Es un placer poder estar trayendo la palabra del Señor y llegando a tu hogar. En esta mañana quiero hablarte acerca de la familia, pero antes de darle inicio a la prédica, vamos a estar orando y entregándole este tiempo precioso que nos está regalando a nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu rostro y vamos a entregarle esto al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder congregarnos a través del Facebook de la iglesia. Pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy esté ministrando nuestras vidas y que nos ayude, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia para poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar, para poder vivir la palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9 vamos a estar viendo. Y como dije, vamos a hablar acerca de la familia. Es una prédica interesante porque se está necesitando que nosotros empecemos a buscar del Señor y implementar sus enseñanzas dentro del núcleo familiar. Por eso el título de la prédica para hoy es Una familia sana. Y como dijimos, vamos a estar viéndolo en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Lo vuelvo a repetir por las dudas. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9 vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a darle inicio a la lectura de la prédica, de los versículos con los que va a ministrarnos el Señor. Y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomar. Quiero recalcar esto antes de seguir leyendo. Dice mandamientos, estatutos y decreto. Tené en mente estas tres palabras: mandamientos, estatutos y decretos. El segundo versículo continúa diciendo: para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Vamos a dejarlo en el versículo 7. Ahora, una de las palabras que estamos escuchando ahora cuando se habla de malas relaciones entre padres e hijos, cuando se habla de malas relaciones entre esposos y esposas, es la de un hogar disfuncional. Ese es un término que se está usando mucho ahora en cuanto se hace un estudio, un análisis de una familia que se está llevando mal, como decíamos recién, cuando hay malas relaciones entre el padre y los hijos, cuando hay malas relaciones entre el esposo y la esposa. Se está diciendo de que esa familia es una familia disfuncional. Y la otra palabra que está formando parte de nuestro léxico es el de relaciones tóxicas. ¿Vieron ahí o seguro que habrán escuchado por ahí? No, estos jóvenes están teniendo un noviazgo de una relación tóxica. Esos son dialectos o palabras nuevas que se están implementando para calificar a la familia, ¿no? Ahora, ambas palabras parecen haber llegado para definir al hogar en los tiempos de ahora, ¿no? Pero no a la familia que Dios
ha formado. No son palabras que tenemos que estar usando para las familias que Dios formó. Una familia disfuncional es aquella donde los padres son, o mejor dicho, los padres no son capaces de proveer lo necesario para que sus hijos crezcan sanos. Estamos hablando, ¿no?, de lo físico como de lo emocional también, ¿no? No están proveyendo para que sus hijos crezcan de una manera sana o de una manera feliz. Mientras que una relación tóxica es aquella donde uno o ambas partes están sufriendo más que gozando de la relación o la convivencia que están teniendo los dos, ¿no? Por supuesto que ambos conceptos nos muestran una familia enferma. Cuando vemos una familia y tienen estas características, estamos hablando de una familia enferma. Y mientras pensamos que esto es normal para muchos hogares, estamos hablando de hogares que no tienen a Dios en su núcleo familiar. Nos damos cuenta también de que hay muchas familias que están dentro de nuestras iglesias. ¿Puede ser eso así? Sí. Nos vamos a encontrar en muchas iglesias donde hay familias disfuncionales con relaciones tóxicas. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Es que muchas veces las familias rotas dejan de buscar sus orígenes, que son orígenes celestiales, y se han complacido en llevar vidas de acuerdo con la moral de nuestra época. Hoy en día podemos ver libertinajes dentro del núcleo familiar, niñas pequeñas ya hablándole a sus padres de que quieren tener novios, jovencitos de que ya están teniendo hijos a una temprana edad. ¿Por qué sucede esto? Porque han perdido el origen celestial que deberían de tener las familias para apoyarse y poder crecer como familias sanas. Ahora, Moisés le predicó a Israel su último sermón antes de entrar a la tierra prometida, un sermón conocido como Shema. No estamos hablando de yema de huevo, ¿no? Sino que esta palabra viene del hebreo, literalmente significa escuchar. Préstenme atención a esto, escuchar, según Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Ahora, su propósito, además de definir que tenemos un solo Dios, es mostrarnos la base para tener una familia sana. Israel, como la gran familia de Dios, estaba pronto para entrar a la tierra prometida, ¿no? Ahora, ellos tenían la misión de ser familias sanas en medio de una sociedad enferma, porque los pueblos que rodeaban a Israel en esos tiempos eran pueblos idólatras, eran pueblos donde se podía tener quizás una o dos mujeres, eran pueblos donde se sacrificaban a hijos, eran pueblos donde no tenían una comunión con Dios. Entonces el propósito de Israel era marcar la diferencia teniendo familias sanas. ¿Y cómo logramos nosotros tener una familia sana? Vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo podemos lograrlo. Primero, con padres que amen la enseñanza de la palabra de Dios. Dios quiere que los padres, tanto madre como padre, los cabezas de hogar, sean aquellos que demuestren amar la palabra de Dios. Fíjense en lo que dice el versículo número 1. Vamos a estar viendo lo que nos dice. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. De acá vamos a tomar esta enseñanza que va a edificar nuestras vidas, aquellos que somos padres, aquellas hermanas que son madres y están llevando adelante el hogar, ¿no? En primer lugar, vemos que Moisés usó 3 palabras como sinónimos para referirse al mismo asunto: mandamientos, estatutos y decretos. Ahora, la repetición de un mismo asunto
tenía el propósito de afirmar la vida del pueblo de Israel y en la nuestra también. Dios quiere que nos afirmemos en su palabra. Por eso Él está repitiendo esto. Dijimos, mandamientos, estatutos y decretos. Se refiere a lo mismo para que nosotros prestemos atención a su palabra y la pongamos en práctica. Y vamos a ver que hay dos énfasis en el texto acerca del interés y de la importancia que Dios le dio a su palabra para que Israel viviera feliz en la tierra que ellos tenían que ir a poseer. Por un lado, Dios mandó que se enseñase su palabra, pero también que se pusiera en práctica. Muchas veces salimos corriendo a nuestra vida cotidiana y nos olvidamos de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué Dios insistió en esto antes de entrar en la tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué Dios insistía en que tengamos presente la palabra y que la pongamos en práctica? ¿Por qué Dios insistió en esto antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel? Porque ninguna nación, como en el caso de Israel, y ninguna familia irá más allá de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no ponen en práctica la palabra de Dios. Mientras nosotros no hagamos de la palabra de Dios la formación familiar, vamos a estar teniendo familias disfuncionales y familias enfermas. Es esencial que los padres como cabeza de hogar enseñemos la palabra dentro del núcleo familiar. ¿Para qué? Para poder tener familias fuertes, familias sanas y familias que no se dejen llevar por la corriente que hoy en día está corriendo en el mundo, donde a todo lo malo lo llaman bueno, a donde a todo lo bueno lo llaman malo. En segundo lugar, la palabra trae cobertura sobre el núcleo familiar. Fijémonos qué es lo que dice el versículo número 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tremendo lo que este versículo nos está diciendo. Podemos ver que Moisés reconoce que una de las incidencias de la palabra de Dios en la familia es para que se le tema. Y cuando la palabra habla de temerle a Dios, no está hablando de un miedo, de un miedo que nos lleva a pensar de que es un Dios malo, sino que nos está hablando de un temor que nos lleva a tener respeto a lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que le tengamos respeto a la palabra de Él, que la pongamos en práctica como veníamos diciendo anteriormente. Porque hoy vivimos en una sociedad donde no hay temor por la palabra, ni tampoco por el Dios de la palabra. Hoy la sociedad no le tiene temor al Señor. Podemos ver de que la sociedad se está perdiendo en sus afanes, se está perdiendo en sus deseos carnales y están llevando una vida alejada de Dios. Eso no es raro para una sociedad que le está dando la espalda a Dios. Pero cuando vemos esa falta de temor en los que nos llamamos hijos de Dios, el asunto ya pasa a ser mucho más serio. Veamos el orden que Dios nos da para poder tener una familia sana. Primero, habla de tú. Les está hablando a los papás y les está hablando a las mamás. Está indicando que la responsabilidad de los padres es enseñar la Biblia dentro de la familia. Gracias a Dios que acá los pastores muchas veces incitan o alientan a que podamos tener nuestros cultos familiares. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los padres enseñarle la palabra a sus hijos. Luego ve a quiénes les está hablando. A tu hijo. Entonces, antes de enseñarle la palabra quizás al vecino, quizás a un familiar, debemos de asegurarnos de cubrir a nuestros hijos con la palabra. ¿De qué manera? Enseñándoselas.
Y por otro lado se nos dice el hijo de tu hijo, o sea, a nuestros nietos el día de mañana, aquellos que quizás no tienen nietos, tenés que ir pensando en que tenés que enseñarle también la palabra, o aquellos que tienen nietos, tenés que pensar en dedicarle quizás un tiempo a la semana y poder predicarles y darles la palabra que el Señor nos ha dejado, porque como estamos viendo, es responsabilidad de cada uno de los padres. O sea que la forma como nuestros hijos o nuestras hijas reciban la palabra debe de darse, la forma en que nuestros hijos reciban la palabra de Dios va a ser la forma en que ellos van a tener que dárselas a sus propios hijos. Y así vamos a estar moviéndonos o llevando la palabra de Dios de generación en generación. ¿De qué nos está hablando esto? De transferencia familiar de la cobertura de la palabra de Dios en nuestra familia. En tercer lugar, vamos a ver de que al aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, de llevársela primeramente a nuestros hijos, continuar por nuestros nietos y así sucesivamente, van a haber consecuencias cuando la aplicamos nosotros. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2 y versículo 3. Cuando Dios dice que pongamos por obra su palabra, nos asegura los resultados que produce tomar en serio esa demanda, ¿no? Dios nos asegura de que vamos a tener bendición al aplicar la palabra en nuestras vidas. Observe que lo primero que nos dice la segunda parte del versículo número 2 es para que tus días sean prolongados. ¿Quién no quiere días prolongados en su vida? ¿Quién no quiere vivir quizás un poco más para ver a sus nietos, bisnietos o quizás sus tatarasnietos? Todos queremos llegar a eso, podemos alcanzarlo poniendo en práctica la palabra de Dios. Y hoy existen quizás muchas maneras de poder prolongar nuestra vida, ¿no? Podemos quizás hacer ejercicios o tener una buena dieta, pero podemos ver de que la Biblia ya nos había dado el secreto de prolongar nuestras vidas. Y es a través de la aplicación de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, todo niño que esté en nuestra familia, hay que enseñarle esto para que desde pequeño ellos puedan aferrarse a la palabra y ponerla en práctica. Y si conseguimos hacer eso sobre nuestros hijos, el día de mañana no vamos a tener chicos en las drogas, el día de mañana no vamos a tener chicos en el alcohol, chicos delincuentes, vamos a tener niños bien sembrados, vamos a tener hombres que amen a sus esposas, vamos a tener mujeres que amen a sus esposos, vamos a tener y vamos a lograr tener familias sanas acorde al origen de Dios, al origen celestial, ¿no? Poder tener familias sanas. Pero observe también este otro resultado que el Señor nos da, para que te vaya bien. La verdad que Dios no quiere que nos vaya mal a nosotros. Dios no quiere que nos vaya mal a los hijos de Él. Nos va mal cuando no obedecemos su palabra. Y Dios siempre quiso que el bien sea parte de nuestro transitar acá en este mundo. Ahora, en el caso de Israel, la promesa fue que ellos vivirían bien en la tierra que anticipadamente Dios les había asignado. Y además, el otro resultado es que os multipliquéis. Y si bien es cierto que esta promesa fue dada a Israel, también lo es para cada uno de nosotros, para cada uno de los hijos. Nada da más gozo que ver a una familia multiplicándose. Y no me refiero solamente a quizás tener hijos, sino que me refiero a que debemos de multiplicarnos en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que buscar la multiplicación en nuestra salud, buscar la multiplicación teniendo hijos, buscar nuestra multiplicación en nuestra economía, en el amor fraternal dentro de la congregación, en el amor fraternal dentro de las casas, de las familias, de los hogares, porque es lo que Dios nos está pidiendo. Continuando con la palabra, podemos formar familias sanas con padres que amen decididamente a Dios.
Padres que den el ejemplo de que realmente aman a Dios, porque quizás muchas veces venimos a la iglesia y acá los padres somos una cosa, pero en el hogar, en la intimidad del hogar quizás somos otra y no estamos dando quizás un buen ejemplo a nuestros hijos. Entonces, nosotros como padres tenemos que demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Versículo 4, la palabra oye es lo que se conoce como Shema, lo habíamos dicho al principio, ¿no? Y era un recordatorio del gran mandamiento que es la mayor confesión de fe que el judaísmo tiene. Literalmente significa el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Está diciendo que en el corazón de la fe del pueblo de Dios, Dios era el único que podía estar con ellos. Era el único Dios. Fuera de Él no había otro. Para el judío el Señor es totalmente único, uno en esencia y que solo es el Dios de los dioses. Ellos no comparten su corazón con otro Dios. Ellos tienen bien grabado en su mente que Dios es uno solo. Por lo tanto, la demanda de este único Dios es que lo amemos con todo nuestro corazón. Eso es lo único que Dios quiere, que nosotros podamos amarlo y entregar nuestro corazón, tanto estando en la iglesia como en el hogar, como en el trabajo, donde nos encontremos, tenemos que manifestar nuestro amor al único Dios poderoso y verdadero. Por eso una familia que transmite a sus hijos este gran mandamiento le estará asegurando una vida saludable y un crecimiento integral a cada niño que hay en nuestro hogar. Ama al Señor con toda tu alma. Esa es otra de las actitudes que tenemos que tener nosotros los hijos de Dios. Amar al Señor con toda nuestra alma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma? Que mientras uno toca las partes las partes de nuestras emociones, la otra toca las partes de nuestro intelecto. Esa es la diferencia que nosotros vamos a encontrar. Por eso, amar a Dios con el alma es tener un pleno conocimiento de quién es Él y por qué Él está en nuestras vidas. El alma es el recinto de todo nuestro ser. Ahora, el alma tiene que ver también con mi propio yo. Y cuando hablamos de nuestro propio yo, es dejarlo o entregárselo completamente a Él. Entregar todo nuestro interior, nuestro ser interno a los pies del Señor. Por lo tanto, cuando decimos amar a Dios con toda mi alma, lo que estamos haciendo es quebrantando nuestro propio orgullo. Y eso cuesta en el ser humano. Eso cuesta porque es como dejándonos caer al piso, es como dejándonos perder ante quizás alguien superior a nosotros. Y cuando reconocemos eso, nuestro orgullo queda en el piso. ¿Y qué pasa ahí? El Señor toma control y dominio de nuestras vidas y empezamos a ver las bendiciones de Dios porque estamos dejando que toque nuestro interior y llenándonos de su presencia. Para ir terminando, como padres que valoren la disciplina de sus hijos, también vamos a tener familia sana. En el versículo 7 vamos a ver de que el Señor nos habla de repetirle a nuestros hijos, ¿no? Pero no vamos a encontrar otra forma más rápida de aprender que a través del método de la repetición. De hecho, se dice que para formar un hábito hay que repetir algo voluntariamente hasta poder hacerlo de forma automática, ¿no? ¿Vieron cuando a veces estamos con el celular mandando un mensaje y a veces ni miramos las teclas que tocamos porque ya lo hemos hecho tantas veces que aprendemos inconscientemente a saber dónde está cada tecla para mandar quizás un mensaje? Entonces, de esa manera Dios quiere que nosotros podamos bendecir la vida de nuestros hijos. Y en este pasaje Moisés habla de la importancia de la palabra de Dios como en ningún otro. Se refiere a ella en 7 ocasiones y en su énfasis ha sido ponerla en su corazón. Ese fue el énfasis del mensaje.
repetirla para que quede en el corazón de cada uno del pueblo de Israel. Y para que esto suceda, debemos de enseñársela a los niños desde su temprana edad, antes que otras cosas llenen sus corazones. Hoy podemos ver que los niños agarran un celular y aprenden rápido y empiezan a jugar a los juegos o empiezan a buscar otras cosas que llenen su corazón, y el día que nosotros querramos implementar la palabra en ellos no va a haber espacio. ¿Por qué? Porque no se lo dedicamos desde temprana edad. Con mucha frecuencia los padres le dejan las instrucciones a los maestros de la escuela bíblica. Muchas veces le dejamos quizás esa responsabilidad al pastor que está predicando. Quizás le dejamos esa responsabilidad a un amigo o a las redes sociales el día de hoy, ¿no? Pero los padres no debemos solo hablar de estas palabras, sino también de aplicarlas. Por ejemplo, la Biblia dice que el padre que debe corregir a su hijo es porque lo ama. Eso lo encontramos en Proverbios 13:24, ¿no? Y la primera escuela del niño es la palabra de Dios. ¿Y en dónde se tiene que implementar eso? En nuestros hogares. ¿Queremos tener familias sanas en este tiempo? Hagamos que la palabra de Dios fluya y corra de generación en generación. Haciendo de la palabra de Dios nuestro estilo de vida, vamos a tener familias sanas en medio de una sociedad que se destruyó. Espero que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida, y te aliento, hermano, a que la pongas en práctica y puedas bendecir a tus hijos y tus hijos a sus hijos, y así sucesivamente hasta que el Señor venga. Que el Señor te bendiga grandemente. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.